Se conocieron en una tarde de primavera, cuando las flores comenzaban a llenar las calles con su suave fragancia. Carla se había mudado a esa ciudad en el norte de Estados Unidos hacía pocos meses, tratando de adaptarse a su nueva vida en un país diferente, con una cultura que aún le parecía un poco extraña. Se sentía sola, lejos de su familia y amigos, pero todo cambió cuando conoció a Javier. Javier era un hombre carismático, de esos que saben cómo hacer que alguien se sienta cómodo en cualquier situación. También era inmigrante, habiendo llegado desde México unos años antes, y entendía perfectamente las dificultades que Carla estaba enfrentando. Se conocieron en un evento comunitario para hispanohablantes, algo que Javier frecuentaba para mantener el vínculo con su idioma y cultura natal. Desde el momento en que sus ojos se encontraron, parecía que una conexión inmediata se había creado, algo que ambos sintieron pero no lograron explicar. Los primeros encuentros estuvieron llenos de sonrisas tímidas y conversaciones que duraban horas. Descubrieron que compartían el mismo amor por la música latina, por los bailes tradicionales y por pequeñas cosas que los hacían recordar su hogar. Las risas eran frecuentes, y la sensación de seguridad que Carla sentía al lado de Javier la hacía olvidar, por algunos momentos, la nostalgia que sentía por su tierra natal. Javier le hacía sentir que, tal vez, esa ciudad desconocida podría convertirse en un verdadero hogar. Con el tiempo, los sentimientos de ambos se volvieron más profundos. Carla notaba que, cada día, su vida en Estados Unidos parecía más soportable, más llena de color, y todo gracias a Javier. Él era un apoyo constante, alguien en quien podía confiar en todas las situaciones, tanto en las buenas como en las malas. Javier, por su parte, sentía que había encontrado en Carla su alma gemela, alguien que entendía sus luchas y sus sueños. Estaba orgulloso de estar al lado de una mujer tan fuerte y decidida. Los fines de semana eran sagrados para la pareja. Caminaban en parques cercanos, descubrían nuevos restaurantes de comida latina en la ciudad y veían juntos películas en español, que los transportaban de vuelta a sus países de origen. Cada momento era especial, y ambos sentían que estaban construyendo algo sólido, algo que podría durar para siempre. La vida parecía haberse ajustado perfectamente al ritmo que crearon juntos, donde el amor y el respeto eran los pilares de todo. Con el tiempo, decidieron vivir juntos. La idea de compartir el mismo espacio fue recibida con entusiasmo, como un paso natural en la relación. El apartamento que eligieron era pequeño, pero acogedor, y pronto se llenó de fotos de los dos, recuerdos de viajes y detalles que hacían del lugar algo único de ellos. Carla se sentía realizada al lado de Javier, y él, por su parte, no podía estar más feliz de tener a alguien como ella a su lado. La vida que construyeron juntos parecía un sueño que finalmente se había hecho realidad. La rutina de la pareja era tranquila, y ambos se apoyaban mutuamente en sus trabajos y en sus vidas personales. Había una armonía en la relación que hacía que Carla sintiera que, por primera vez en mucho tiempo, tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Javier también se sentía bendecido por haber encontrado a alguien con quien podía compartir su vida de manera tan completa. El amor que sentían el uno por el otro parecía inquebrantable, y ambos creían que nada podría amenazar la fortaleza que habían construido juntos. Con el paso de los meses, la rutina se instaló en la vida de Carla y Javier. Estaban felices juntos, pero, como sucede en muchas relaciones, la pasión inicial dio paso a una convivencia más tranquila, con días marcados por trabajo, responsabilidades y la familiaridad que viene con el tiempo. Aunque todavía había amor, algo comenzó a cambiar sutilmente entre ellos. Carla, que antes se sentía completa al lado de Javier, empezó a notar una creciente inquietud dentro de sí. Todo comenzó de manera inocente, casi sin ser notado.
Carla, como muchas personas, pasaba bastante tiempo en las redes sociales, conectándose con amigos y familiares que había dejado atrás en su tierra natal. Al principio, las conversaciones eran solo eso, una forma de calmar la nostalgia y mantener los lazos. Sin embargo, un día, recibió un mensaje de un antiguo compañero de escuela, alguien con quien no hablaba desde hacía años. La nostalgia la envolvió, y ella respondió, iniciando una conversación que pronto se volvió frecuente. Javier notó los cambios sutiles en Carla. Se dio cuenta de que ella pasaba más tiempo con el teléfono, que a veces sonreía a la pantalla de una manera que él no veía desde hacía tiempo. Pero no se preocupó demasiado, creyendo que solo era la añoranza de su hogar hablando más fuerte. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, Carla comenzó a distanciarse emocionalmente. Estaba cada vez más absorta en las conversaciones en línea, en las interacciones que, de alguna manera, la hacían sentir viva, deseada e incluso un poco diferente de la versión de sí misma que vivía al lado de Javier. Carla, por su parte, no se daba cuenta de lo mucho que se estaba alejando de Javier. Para ella, las conversaciones en línea eran una fuga, un lugar donde podía explorar facetas de su personalidad que, tal vez, no se manifestaban en su vida cotidiana. Los elogios que recibía, las bromas, la sensación de novedad, todo eso la hacía sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No veía lo que estaba haciendo como una traición, sino como una forma de llenar un vacío que no sabía que existía hasta entonces. A medida que las conversaciones en línea se intensificaban, Carla comenzó a sentirse dividida. Había una parte de ella que amaba a Javier y la vida que habían construido juntos, y había otra parte, la parte que anhelaba más, algo que ni siquiera ella misma lograba definir. Se sorprendía cada vez más pensando en los mensajes, en los coqueteos, en las palabras que intercambiaba con ese hombre del pasado. Poco a poco, sin darse cuenta, estaba siendo absorbida por un mundo que existía solo en pantallas y teclados, pero que comenzaba a tener un impacto real en su relación. Javier, aunque sentía que algo andaba mal, intentó ignorar las señales. Amaba a Carla y creía que cualquier problema que surgiera podría resolverse con una buena conversación. Pero la distancia emocional entre los dos seguía creciendo, y él empezó a sentirse inseguro, algo que rara vez ocurría. Se preguntaba qué podría estar haciendo mal, qué había cambiado entre ellos. La frustración se acumulaba, pero no sabía cómo abordar el tema sin parecer desconfiado o controlador. Finalmente, Carla comenzó a darse cuenta de que estaba viviendo dos vidas. Una al lado de Javier, donde todo parecía normal, pero un tanto vacío, y otra en línea, donde sus emociones estaban a flor de piel, donde se sentía viva y emocionada. La culpa comenzó a instalarse en su corazón, pero al mismo tiempo, no podía parar. Había algo adictivo en la atención que recibía, en la adrenalina de mantener una vida secreta, aunque no hubiera encuentros físicos involucrados. La línea entre lo correcto e incorrecto empezaba a volverse cada vez más tenue. Ese periodo estuvo marcado por un torbellino de emociones para ambos. Carla estaba confundida, perdida entre el amor que aún sentía por Javier y la emoción de algo nuevo, mientras que Javier, sin saber realmente lo que estaba sucediendo, se ahogaba en un mar de dudas e inseguridades. Seguían viviendo juntos, pero la relación ya no era la misma. Sin darse cuenta, la infidelidad virtual estaba erosionando lentamente la base de lo que antes parecía inquebrantable. El día del descubrimiento fue como cualquier otro, al menos al principio. Javier había salido temprano para el trabajo, mientras Carla aún dormía. Al regresar a casa, encontró el apartamento en silencio, con solo el sonido distante de la televisión en la sala. Carla estaba en el sofá, distraída,
con el teléfono en la mano. Javier se acercó para saludarla, pero notó que ella rápidamente bloqueó la pantalla y escondió el teléfono a su lado, como si estuviera guardando un secreto. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para levantar una sospecha que hacía tiempo intentaba ignorar. En los días que siguieron, Javier no podía sacar esa escena de su cabeza. Algo estaba mal, y él lo sabía. Las noches comenzaron a volverse más largas, con Javier dando vueltas en la cama, sin poder dormir. Recordaba cómo, no hacía mucho tiempo, se reían juntos hasta tarde en la noche, compartiendo historias y sueños. Ahora, había una barrera invisible entre ellos, algo que él no lograba entender, pero que sentía de manera palpable. Amaba a Carla, pero la sensación de que la estaba perdiendo ante algo que no lograba identificar lo consumía. Un fin de semana, mientras Carla estaba en el baño, Javier sintió un impulso incontrolable. Sabía que no estaba bien, pero la duda y la ansiedad lo dominaron. Tomó el celular de Carla, que estaba en la mesita de noche, y lo desbloqueó, con el corazón latiendo descontroladamente. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara lo que temía. Mensajes, muchos de ellos, intercambiados con alguien que él no conocía. Las palabras eran íntimas, llenas de coqueteos y confesiones que no había visto en mucho tiempo en su propia relación. La traición, aunque virtual, se materializó ante sus ojos, aplastando cualquier esperanza de que todo estuviera bien. El impacto del descubrimiento fue devastador. Javier sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El shock pronto dio paso a una mezcla de ira, dolor y tristeza. Se sentía traicionado de una manera que jamás había imaginado posible. El amor que sentía por Carla estaba siendo aplastado por un peso que no sabía cómo llevar. Quería confrontarla de inmediato, exigir respuestas, pero al mismo tiempo, el miedo a escuchar la verdad lo paralizaba. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Por qué lo hizo? Eran preguntas que martillaban su mente, sin encontrar respuesta. Cuando Carla salió del baño, encontró a Javier en la sala, sosteniendo su celular, con una expresión que nunca había visto antes. El silencio era pesado, casi sofocante. Se dio cuenta de inmediato de lo que había pasado, y el pánico la invadió. Todos los secretos, las conversaciones, las emociones que había ocultado estaban ahora expuestos. Carla sintió que su corazón se aceleraba, sus manos temblaban y las palabras parecían huir de su boca. Sabía que había herido a Javier profundamente, pero no estaba preparada para enfrentar el impacto real de sus acciones. La conversación que siguió estuvo cargada de emociones intensas. Javier exigió saber por qué lo había hecho, por qué se había alejado de él. Cada palabra que salía de su boca estaba cargada de dolor, mezclada con una ira que no lograba controlar. Carla, por su parte, intentaba explicar, pero todo lo que lograba decir sonaba vacío e insuficiente. Habló sobre la soledad, sobre cómo las interacciones en línea se habían convertido en un escape para sentimientos que ella misma no entendía. Pero, ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo justificar algo que sabía que estaba mal, pero que, de alguna manera, la hacía sentir viva? Esa noche fue una de las más difíciles para ambos. Javier decidió salir de casa, incapaz de mirar a Carla sin sentir el peso de la traición. Necesitaba espacio para pensar, para procesar todo lo que había descubierto. Carla se quedó sola en el apartamento que antes era un hogar lleno de amor, ahora transformado en un lugar donde el dolor y el arrepentimiento estaban presentes en cada rincón. La culpa la consumía,
y se preguntaba si había destruido para siempre lo que habían construido juntos. Los días que siguieron fueron solitarios y llenos de incertidumbre. Javier, aunque herido, no podía dejar de pensar en Carla y en el amor que aún sentía por ella. Pero la traición virtual había herido profundamente su confianza. Se preguntaba si sería capaz de perdonarla, si algún día podría volver a mirarla sin recordar lo que había leído en esos mensajes. Carla, por su parte, estaba devastada. El arrepentimiento la sofocaba, y la ausencia de Javier le hacía darse cuenta de cuánto lo amaba y de lo lejos que había dejado que llegaran las cosas. Sabía que tendría que luchar para reconquistar su confianza, pero no sabía si sería lo suficientemente fuerte para lograrlo. Mientras ambos reflexionaban sobre lo sucedido, la pregunta que flotaba en el aire era: ¿el amor que compartían sería lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a esta prueba? Javier y Carla estaban a punto de descubrir si el sentimiento que los unió al principio sería capaz de superar las heridas abiertas por la traición virtual, o si, a pesar de todo el amor, el daño ya era irreparable. Los días siguientes al descubrimiento fueron de silencio y reflexión. Javier, después de alejarse para darse un tiempo a sí mismo, se dio cuenta de que el dolor que sentía era proporcional al amor que aún sentía por Carla. Estaba herido, la confianza entre ellos había sido profundamente dañada, pero el sentimiento que tenían el uno por el otro aún latía dentro de él. Lejos de Carla, Javier comenzó a reflexionar sobre todo lo que habían vivido juntos, los momentos felices y los desafíos que habían superado. Sabía que no sería fácil, pero decidió que necesitaba confrontar esos sentimientos, en lugar de simplemente dejar que la relación se desmoronara. Carla, por su parte, estaba devastada. La culpa la consumía cada minuto que pasaba sola en el apartamento. Se sorprendía revisando fotos antiguas, recordando cómo Javier la hacía sentir amada y segura. La ausencia de él era un peso constante, y comenzó a entender la gravedad de lo que había hecho. Carla sabía que sus acciones habían herido a Javier profundamente, y el dolor de él era ahora el suyo propio. Decidida a hacer las paces, reflexionó sobre cómo había permitido que su vida en línea se interpusiera entre ellos y decidió que haría cualquier cosa para reparar el error. Cuando Javier finalmente regresó al apartamento, el ambiente estaba cargado de tensión e incertidumbre. Se sentaron en la sala, frente a frente, ambos visiblemente nerviosos. Javier comenzó a hablar, su voz firme pero cargada de emoción. Explicó que, a pesar de todo, aún amaba a Carla y que quería intentar salvar la relación, pero sabía que eso requeriría tiempo y un esfuerzo conjunto para reconstruir la confianza. Carla, con lágrimas en los ojos, estuvo de acuerdo. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesta a luchar por él, por el amor que aún compartían. Decidieron empezar de nuevo, paso a paso, con honestidad y paciencia. Establecieron límites claros sobre el uso de redes sociales y abrieron un diálogo franco sobre los sentimientos que cada uno guardaba. Carla compartió sus miedos e inseguridades, algo que nunca había hecho completamente antes. Javier, por su parte, habló sobre cómo la traición virtual lo había afectado, pero también sobre el deseo de superar eso juntos. Este intercambio abierto de sentimientos, aunque doloroso, comenzó a crear una nueva base de entendimiento entre ellos. Con el tiempo, Javier y Carla comenzaron a redescubrir lo que los había unido al principio. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, sin distracciones, redescubriendo las cosas que los hacían felices. Las caminatas en el parque, las cenas que antes habían sido descuidadas, las noches dedicadas a ver películas juntos. Todo esto comenzó a adquirir un nuevo significado.
No solo intentaban recuperar lo que habían perdido, sino que también estaban construyendo algo nuevo, algo más fuerte. Javier, poco a poco, empezó a sentir que podía confiar nuevamente en Carla, aunque aún había momentos de duda. Carla, por otro lado, se dedicó a reconquistar la confianza de Javier con acciones, no solo palabras. Se alejó de las interacciones en línea que habían causado tanto daño y se centró en estar presente en la relación. Cada pequeño gesto de cariño, cada palabra de apoyo, era un paso en la dirección correcta. Estaba decidida a mostrarle a Javier que él seguía siendo la persona más importante en su vida y que, a pesar de los errores, el amor que sentía por él era real y profundo. Los meses que siguieron fueron un periodo de sanación para ambos. No olvidaron lo que había sucedido, pero decidieron usar la experiencia como una oportunidad para crecer juntos. La relación que emergió de la crisis era más fuerte, más consciente de las fallas humanas, pero también más resiliente. Carla y Javier aprendieron que el amor verdadero no es perfecto, pero es capaz de superar obstáculos cuando ambos están dispuestos a luchar por él. Finalmente, la pareja encontró un nuevo equilibrio. El dolor de la traición fue, poco a poco, reemplazado por la alegría de redescubrirse mutuamente, por la renovación de un amor que, ahora, se mostraba más maduro y profundo. Sabían que aún habría desafíos por delante, pero también sabían que, juntos, podrían enfrentarlos. El amor que un día casi se perdió fue rescatado, y de manera sorprendente, la relación que surgió fue aún más fuerte que antes. En ese momento, Carla y Javier comprendieron que, a pesar de todas las dificultades, el amor verdadero, cuando se nutre con paciencia y comprensión, realmente puede vencer al final. Al final de esta travesía de superación y reconciliación, Carla y Javier nos muestran que, a pesar de las dificultades y los errores, el amor verdadero puede ser rescatado y fortalecido. Su historia es un recordatorio poderoso de que la comunicación abierta, la paciencia y el perdón son esenciales para reconstruir la confianza y revitalizar una relación. Si te sentiste conmovido por esta historia, no dudes en compartir tus reflexiones en los comentarios a continuación. Queremos saber, ¿crees que el amor realmente puede vencer todas las barreras? Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta. Únete a nosotros y sé parte de una comunidad donde el amor y las emociones siempre son protagonistas. Hasta la próxima.